Imagínate volver a los años 90, una época en la que Internet era un misterio para muchos. Los teléfonos aún tenían antenas y cada nuevo dispositivo prometía cambiar el mundo. Era la década de los avances audaces, de las promesas futuristas y de los grandes fracasos tecnológicos. Hoy te invito a subir en esta máquina del tiempo nostálgica, donde repasaremos 13 productos que, a pesar de haber nacido con el sello de grandes compañías, terminaron siendo lecciones dolorosas de lo que pasa cuando la innovación se adelanta demasiado o simplemente no está lista. Así que ajusta tu cinturón, porque este viaje al pasado viene cargado de recuerdos, sorpresas y una buena dosis de ¿en serio alguien pensó que esto iba a funcionar? Y si tú también viviste los 90, prepárate para un paseo lleno de nostalgia. ¿Listo? ¡Vamos allá! Número 1. El Apple Newton MessagePad, 1993. Apple nos prometía llevar una agenda electrónica en la palma de la mano, un dispositivo que entendía tu escritura a mano, organizaba tus citas y te ayudaba a gestionar tareas. Pero lo que sonaba como ciencia ficción se convirtió en una comedia de errores. Su sistema de reconocimiento de escritura era tan torpe que incluso fue ridiculizado en un episodio de Los Simpsons, donde el Newton no podía ni entender una simple nota. El precio, cerca de $700, lo alejaba de la mayoría de los bolsillos, y aunque su visión era valiente, la ejecución fue un desastre. Descontinuado en 1998, el Newton dejó una cicatriz, pero también una semilla. Sin él, quizás nunca habríamos llegado al iPhone. En el número 2, el Nintendo Virtual Boy. En 1995, Nintendo quiso adelantarse al futuro de los videojuegos con una consola que ofrecía gráficos en 3D. El resultado, un visor rojo, estacionario, con una sola paleta de colores que provocaba mareos, fatiga ocular e incomodidad tras pocos minutos de juego. Apenas se lanzaron 22 títulos, lo cual no ayudó a justificar su elevado precio. Fue descontinuado en menos de un año. Hoy, el Virtual Boy es recordado como un raro coleccionable y un experimento fallido que demostró que la inmersión no puede sustituir la diversión. Apple aparece otra vez con la QuickTake 100, una de las primeras cámaras digitales orientadas al público general. Era 1994 y el mundo de la fotografía digital estaba apenas despegando. Sin embargo, esta cámara tenía una resolución de 0.3 megapíxeles, no permitía previsualizar fotos y almacenaba apenas 8 imágenes. Su precio de $749 era exorbitante para lo que ofrecía. Aunque fue desarrollada con Kodak, la QuickTake fue rápidamente superada por competidores más capaces. Hoy es una pieza de museo que ilustra lo fácil que es quedarse atrás, incluso cuando se es pionero. Luego tenemos al Commodore CDTV, lanzado en 1991. Un aparato difícil de describir incluso entonces. ¿Era una computadora? ¿Un centro multimedia? ¿Una consola? Nadie lo tenía claro. Basado en el hardware del Amiga 500, este dispositivo podía reproducir CDs, ejecutar software y ofrecer experiencias interactivas. Pero su marketing confuso y su necesidad de múltiples accesorios lo hicieron inviable. Su alto precio y la falta de software relevante lo condenaron al olvido en apenas 2 años. El CDTV es un ejemplo perfecto de cómo no basta con tener una tecnología avanzada. Si no se entiende lo que es, nadie lo comprará. Y si hablamos de fracasos con buenas intenciones, Microsoft Bob merece una mención especial. En 1995, Microsoft quiso hacer de Windows un entorno más amigable para novatos, transformando el escritorio en una casa virtual con personajes animados que te guiaban. Pero Bob era lento, infantil y ridículamente complicado. Incluso con el respaldo personal de Bill y Melinda Gates, duró menos de un año en el mercado. Bob fue tan infame que su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso dentro de la propia Microsoft. En 1997, Apple volvió a intentar conquistar la educación con el eMate 300, un dispositivo de carcasa verde translúcida, pantalla táctil, teclado completo y un diseño amigable para el aula. Parecía prometedor,
pero su sistema Newton OS era lento, su software escaso y su desempeño frustrante incluso para tareas básicas. Fue una víctima más del regreso de Steve Jobs, quien canceló toda la línea Newton para reenfocar la empresa. El eMate es recordado como una lección dolorosa de cómo el diseño atractivo no compensa una experiencia pobre. En 1994, General Magic lanzó el Magic Link, un asistente digital que prometía revolucionar la manera de trabajar. Con pantalla táctil, funciones de email y fax y una interfaz llena de metáforas visuales, era una visión muy ambiciosa y demasiado complicada. Para enviar un simple fax había que navegar por escritorios virtuales y estanterías digitales. El dispositivo era pesado, caro y su batería apenas duraba. El Magic Link no solo fracasó comercialmente, se convirtió en un recordatorio de que menos es más cuando se trata de usabilidad. En 1996, Apple decidió entrar al mundo de los videojuegos con la Pippin, una consola creada junto a Bandai. Su objetivo era ser más que una consola, un centro multimedia completo. Pero con un precio de $600, una biblioteca de juegos escasa y especificaciones ya obsoletas al momento de su lanzamiento, fue ignorada por el público. Se vendieron menos de 50,000 unidades. La Pippin es una advertencia clara. Entrar a un mercado desconocido sin un producto competitivo es jugar con fuego. En 1993, el 3D Interactive Multiplayer intentó redefinir el entretenimiento digital. Una consola de 32 bits con gráficos avanzados y soporte para CD-ROM. Su ambición era tan grande como su precio, $699, mientras que la Super Nintendo costaba menos de un tercio. Aunque tenía algunos juegos destacados, la mayoría eran mediocres. Y cuando llegaron la PlayStation y la Sega Saturn, la 3D no tuvo ninguna posibilidad. Fue retirada rápidamente, dejando atrás una lección: la potencia sin contenido no tiene valor. El mini disc de Sony llegó en 1992 como el heredero natural del cassette y el CD. Era compacto, resistente y permitía grabaciones de alta calidad. Pero el precio de los dispositivos y discos era elevado, y justo cuando parecía despegar, aparecieron los CDs grabables y más tarde los reproductores MP3 con su capacidad para almacenar cientos de canciones. El mini disc nunca encontró su espacio fuera de Japón. Aunque técnicamente era excelente, su momento simplemente no era el adecuado. Atari también tuvo su intento final con la Jaguar en 1993, la supuesta primera consola de 64 bits. Pero su arquitectura híbrida confundía a los desarrolladores, lo que resultó en una biblioteca llena de juegos mediocres. Solo unos pocos títulos, como Alien vs Predator, destacaron. El resto fue víctima de un hardware difícil de aprovechar. La Jaguar marcó el fin de la era Atari en los videojuegos, y su historia demuestra que los números grandes no garantizan una gran experiencia. Web TV, en 1996, prometía conectar a las personas a Internet usando solo el televisor, una idea fascinante, pensada para quienes no querían o no podían tener una computadora. Con un teclado inalámbrico y un diseño accesible, parecía una ventana a la web para todos. Pero la realidad fue otra: Internet lento, funciones limitadas y una interfaz poco intuitiva. Y mientras las PCs bajaban de precio y mejoraban, Web TV quedó rápidamente obsoleta. Microsoft la compró y la mantuvo como MSN TV hasta 2013, pero su impacto fue mínimo. Y finalmente, volvemos al Newton, pero esta vez como concepto de tablet. Antes del iPad, Apple ya había soñado con dispositivos que reemplazaran tu agenda, tus notas y tu correo. Las tablets Newton eran ligeras, portátiles y visionarias, pero sus errores eran los mismos que los del MessagePad: reconocimiento de escritura deficiente, software escaso y un precio alto para el consumidor promedio. Steve Jobs, al regresar, eliminó toda la línea, y sin embargo, esas tablets plantaron la semilla de lo que más tarde sería el iPad. A veces, fracasar también es sembrar. Los años 90 fueron una era de sueños grandes y caídas duras. Una década que nos enseñó que la innovación no es solo cuestión de tener una buena idea, sino de saber cuándo lanzarla, cómo ejecutarla y, sobre todo, a quién se la estás ofreciendo. Todos estos productos tuvieron algo en común: eran adelantados, confusos o simplemente no estaban listos para el mundo que los rodeaba. Y ahora te pregunto a ti,
¿Cuál de estos fracasos tecnológicos te pareció más fascinante? ¿Alguna vez tuviste uno de ellos? ¿O recuerdas algún invento de los 90 que fue un desastre total? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasiona este viaje por los errores del pasado y las lecciones que dejaron, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Nos vemos en el futuro o en otro rincón del pasado.